Y entonces vamos a comenzar. Veo que están los cuatro. Vamos a hablar ahora sobre la enfermedad valvular pulmonar. La enfermedad valvular pulmonar. Vamos a comenzar con la estenosis valvular pulmonar, ¿no? Acá tenemos el corazón normal, ¿no? Siempre la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo, el tracto de salida, ustedes ven, es ancho, ¿no? No hay ninguna alteración, al igual que los velos de la válvula pulmonar, y también por encima de la válvula pulmonar no hay ninguna especie. Esto es lo normal, ¿ya? Esto es lo normal. Pero acá ya vemos que hay, en caso de estenosis valvular, son tres tipos de estenosis que se presentan, ¿no? Uno que es a nivel infundibular, o sea, debajo de la válvula, esta es la válvula pulmonar, debajo de la válvula, ¿no? Ustedes ven el ancho de este tracto de salida es diferente a este, ¿no? Este más estrecho. Entonces, este es una estenosis valvular pulmonar infundibular, ¿no? Luego tenemos la valvular, ¿no? Donde generalmente hay adherencia de los velos, y es de tipo congénito, ¿no? Adherencia de los velos para producir estrechez en el tracto de salida, ¿no? Y supravalvular, ¿no? En la supravalvular, ustedes ven acá la arteria pulmonar es normal, es ancha, acá ven una estrechez. Entonces, estos son los tres puntos donde se va a producir la estenosis valvular pulmonar, ¿ya? Donde se va a producir la estenosis valvular pulmonar. Entonces, eh, todo esto pues va a producir cambios hemodinámicos, ¿no? Hemodinámicos que más adelante vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se define una estenosis valvular pulmonar? Es un impedimento, ¿no? De la eyección del ventrículo derecho, ¿no? Debido a la reducción del orificio a nivel valvular, supravalvular o subvalvular, ¿no? Son los tres puntos donde se produce esta patología de estenosis valvular pulmonar, ¿no? Entonces acá tenemos una válvula pulmonar normal, abierta, vista desde arriba, ¿no? Miren ustedes el tamaño del orificio, y acá vemos una válvula pulmonar abierta con estenosis, ¿no? Donde hay fibrosis, engrosamiento de los velos, adherencia de estos velos también, ¿no? Calcificación a veces, ¿no? Entonces, esta es la forma como la estrechez de la válvula pulmonar se presenta en este tipo de patología. Ya tenemos acá las presiones, ¿no? Las presiones que más adelante vamos a ver. Entonces acá tenemos el corazón normal, ¿no? La válvula normal, el plano subvalvular normal, el supravalvular normal. Y acá tenemos ya una estrechez de la válvula. Ustedes ven una válvula, unos velos gruesos, ¿no? Lo que quiere decir que y la parte subvalvular se mantiene bien, la parte supravalvular también. Entonces, este es una estenosis a nivel de la misma válvula, ¿no? A nivel de la misma válvula pulmonar. Entonces, ¿qué cambios nos producen hemodinámicos en estos pacientes? ¿Qué cambios? ¿Qué nos produce? En cuanto a las variaciones de la presión, ¿cuáles son las presiones que varían y en qué cavidades? A ver, Pedro Almeida, a ver, Pedro, Joaquín, Allá puede haber un aumento del ventrículo derecho, ¿no? Y es por la estenosis, por la fuerza, ¿no? Y también había leído que a mayor tiempo puede haber también acompañarse de hipertensión de la arteria pulmonar, pero eso es después, ¿no? Eso está más o menos. la hipertensión de la arteria pulmonar, pero secundaria, ¿qué es la hipertensión? Porque el problema es a nivel valvular y el flujo es del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿no? La Sí. hipertensión arterial, en ese caso pulmonar, puede ser primaria,
¿no? O secundaria o un problema del lado izquierdo, pero en esta no tiene por qué haber hipertensión pulmonar. ¿Tú qué dices, Pablo? Pablo, ¿tú qué dices? ¿Ah? Renzo. Doctor, hay un aumento del ventrículo derecho y esto posteriormente, más crónico, aumentaría la aurícula derecha, no la presión también. ¿Cómo serían las presiones? ¿Qué presiones variarían? A ver, eh, Renzo, ¿qué presiones variarían? ¿Cuánto es la presión normal de la arteria pulmonar y cuánto es la presión normal del ventrículo? De la arteria pulmonar, es igual, ¿no? De 15 a 30 ambos, más o menos. Una media de Pablo, 20, ¿qué 25. presiones variarían? Pablo, ¿qué presiones variarían? La presión del ventrículo derecho, ¿no? Y bueno, y también de la arteria pulmonar. ¿Pero qué presiones? Pues la diastólica, la sistólica, la media. ¿Qué presiones? Diastólica, diastólica. Diastólica. A ver qué dice Joaquín. Diastólica. Yo creo que es la presión sistólica. Sistólica. Pedro, ¿qué dice? Pedro, ¿qué Las, presión es la que varía? pues, ¿Ah? No se dos, escucha. ¿Cuál? ¿Las dos? sí. A ver, yo les voy a mostrar la imagen, ¿ya? Si hay dificultad para que este ventrículo expulse su sangre hacia la arteria aorta por la estrechez de esta válvula, ¿qué presión debería subir? La sistólica. Asistólica, pues no, durante la contracción, ¿no? Es la parte sistólica, ¿no? Esa es la que va a subir, la presión sistólica, y estamos viendo que acá la presión sistólica es un promedio, ya hemos dicho, de 15 a 30, pero vamos a ponerle 25 acá y 25 acá. Entonces, si hay estrechez en esta válvula, las presiones que es durante la sístole, ¿no es cierto? Que las válvulas pulmonares se abren durante la sístole ventricular. La válvula pulmonar se abre y la aorta también. Entonces, y si hay enfermedad a nivel de esta válvula, la dificultad de salida del ventrículo va a ser pues que la presión de este ventrículo aumente, ¿no? Aumente. Entonces, y la presión de la arteria pulmonar, ¿cómo va a ir? Se va a aumentar también, ¿qué dice Renzo? A ver, otra vuelta. No, se mantenía normal, que no puede pasar la A ver, sangre. ¿qué dice Pablo? Está un poco disminuida. ¿Me Sí, a ver, escucha? sí, sí, sí. Entonces, y entonces lo que no va a producir es una gradiente, pues, ¿no es cierto? Una diferencia de presión entre la presión sistólica del ventrículo derecho y la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Puede mantenerse igual o puede disminuir, ¿no? Por la disminución del volumen que sale hacia la arteria pulmonar, ¿no? Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, en cuanto a la etiología suele ser congénita, ¿no? Representa el 10 a 12% de cardiopatías congénitas del adulto, ¿no? Localización valvular 90%, no asociada a otras malformaciones, infundibular, o sea, abajo de la válvula, se asocia a una comunicación interventricular, ¿no? Se asocia a una comunicación interventricular. Y la supravalvular es menos frecuente, ¿no? Entonces, valvar es lo más frecuente, la infundibular se asocia a una comunicación interventricular que más adelante vamos a ver,
y la supravalvular, que es menos frecuente. Son los tres tipos de localización que ya hemos hablado. Entonces, su etiología generalmente es de tipo congénito, ¿ya? Tenemos acá los tipos de estenosis, ¿no? La válvula normal, el aparato, la región subvalvular normal, la supravalvular también normal. Acá tenemos la localización valvar, el engrosamiento de los velos, ustedes ven acá delgado, y acá el engrosamiento de los velos con dificultad para abrirse por adherencia de sus velos y producir la estenosis, ¿no? La subvalvar, ustedes ven acá que esta parte subvalvar es ancha, normal, y acá se estrecha, ¿no? Acá se estrecha, ¿no? Entonces, esa es la subvalvar. Y la supravalvar, ¿no? La válvula acá, y por encima de la válvula también hay una estrechez ahí. Entonces, esos son los tipos de estenosis que les estoy repitiendo nuevamente. La etiología sabemos que es congénita, originado principalmente pues, por la función de las válvulas, ¿no? Por la función de las válvulas, de los velos de las válvulas sigmoideas, ¿no? Pulmonares, lo cual causa pues una estrechez del orificio valvular, ¿no? Y eso va a cambiar toda la parte de fisiopatología. La fisiopatología, el comportamiento hemodinámico de la lesión estenótica. Entonces, esta lesión estenótica, ¿no? Esta lesión estenótica, ¿qué va a producir? Un aumento de la presión de la cámara ventricular derecha, ¿no? Y esto es proporcional al grado de obstrucción. Cuanto más obstrucción, más presión va a necesitar la cámara derecha. Por lo tanto, vamos a tener mayores alteraciones a nivel del músculo ventricular derecho, ¿no? ¿Y esto qué produce? Esta obstrucción proporcional al grado de obstrucción, pues provoca hipertrofia concéntrica, ¿no? O hiperplasia del ventrículo derecho. Y finalmente, ¿no? Al inicio, como le decía, es una compensación, y habiendo hipertrofia del ventrículo derecho con compensación del efecto, pero después comienza pues a dilatarse. Miren ustedes acá. ¿Qué ven acá en esta imagen? A ver. ¿Qué ven acá en esta imagen? A ver, Renzo, ¿qué ves? Hay una comunicación interventricular. Sí, hay un Ah, aumento de la aurícula derecha. ¿qué más? ¿Qué más ves? A ver, Pablo. ¿Qué más ves en la imagen? A ver, Joaquín. Veo que la aorta, hay la sangre venosa creo que está pasando por la aorta también. Bueno, depende cómo estén las presiones, ¿no? Ustedes saben que la presión en el ventrículo derecho es menor que la presión del ventrículo izquierdo. Puede no estar pasando, más bien de izquierda a derecha. Por lo tanto, no hay, ¿no? Hasta que se hipertrofia, aumente su presión en el ventrículo derecho y pueda vencer la presión del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ahí sí. Pero en un inicio no, pero sí puede llegar a ese estadio si es que no es tratado, ¿no? ¿Qué dice Joaquín? ¿Qué más hay? Sí, eso es lo que estaba viendo, también la comunicación interventricular y creo que hay el septum, ¿no? Que hay una Ah, ese es un comunicación. efecto, ¿no? ¿Y a qué patología se asocia ese Parece IBS? una tetralogía de Fallot, No, 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 ¿o no, no? No, no. Ay, 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 no, estamos hablando de estenosis valvular pulmonar. ay, ay, ay. ¿A qué localización, en qué localización de la estrechez se asocia? Lo hemos dicho antes, ¿no? En la comunicación interventricular. A ver, Pedro, lo hemos dicho antes, ¿eh? Hay una hipertrofia también del ventrículo derecho. No, estamos hablando ya de la estenosis valvular. ¿A qué nivel está? A ver, Subvalvular. subvalvular, claro, No, subvalvular, no ¿no? sé Ahí está, qué. mire.
Claro, y hemos dicho, y acá está, mira, ¿no? La infundibular, la subvalvular, ¿no? Se asocia a comunicación interventricular, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? ¿No? El CIB o la estenosis subvalvular que se asocia a una comunicación interventricular, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en esa imagen. Muy bien, vamos avanzando entonces. Entonces, acá ya este es el corazón normal, ¿no? Y la estenosis, ¿a qué nivel estaría acá? En este lado. A ver, Pablo, ¿a qué nivel está ahí la estrechez? Renzo, ¿a qué nivel está la estrechez? A nivel valvular. A nivel valvular. Pero, ¿tú qué dices? Valvular. A nivel valvular, ¿no es cierto? Ahí está claro, ¿no? Ahí está claro. Y miren ustedes los velos, ¿no? Se supone que ahí está en la sístole, porque mira, la sangre está saliendo hacia la aorta, perdón, hacia la pulmonar, ¿no? Entonces, quiere decir que estos velos no se están abriendo como debe ser porque se adhieren. Entonces, producen esa estrechez valvular, ¿no? ¿Cómo se llama? Va pues a presentarse todos los cambios hemodinámicos en el ventrículo derecho, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, este es valvular. Hemos visto una subvalvular, esta es la valvular. Entonces, el diagnóstico clínico, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Semiológicamente, ¿no? Generalmente pueden ser pacientes asintomáticos, ¿no? Generalmente pueden ser pacientes asintomáticos. Hay una estenosis apretada, ¿no? Una estenosis grave y ya con insuficiencia cardíaca. Cuando hay una estenosis apretada, ¿no? Hay fragilidad, ¿no? Hay mareos, lipotimia o síncope, ¿no? Porque hay disminución del volumen, ¿no? Disminución del volumen hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, eso puede producir pues, fragilidad, mareos, lipotimia o síncope, ¿no? La fatiga, ¿no? En la estenosis grave ya puede haber dolor precordial, ¿no? Siempre por disminución de volumen, ¿no? A nivel de la arteria pulmonar. Y por lo tanto va a comprometer también el lado izquierdo, ¿no? Entonces el dolor precordial, angina de pecho, ¿no? Y finalmente pueden producir una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Sea primero hipertrofia, después dilatación. Y esa dilatación del ventrículo derecho, ¿en qué momento se presenta? ¿O qué otros tipos de alteraciones puede presentarse cuando haya inicia la dilatación del ventrículo derecho? A ver, Pedro. Un soplo sistólico. Eso es de que está la estenosis ahí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otras cavidades se alteran? ¿Qué otras cavidades se alteran? A ver, Joaquín. Cuando se dilata también creo que, bueno, secundario puede ser aumento de la presión en la aurícula derecha. No, ya, está bien. Y Renzo, ¿tú qué dices? También un aumento en la aurícula derecha y puede ser en la arteria pulmonar también. Y en la arteria pulmonar, porque si hay estrechez, ¿por qué tiene que elevarse la presión en la arteria pulmonar? ¿Qué pasa con el anillo de la válvula tricúspide en caso de que ya comience la dilatación del ventrículo derecho?
Se va dilatando. Se va dilatando el anillo, pues, ¿no? Se va dilatando el anillo. O sea, aparte de aumentar, porque la presión diastólica en el ventrículo derecho, ¿cómo estaría? ¿Estaría normal? ¿Estaría disminuida? ¿Cómo estaría? ¿Qué dice Renzo? A ver. La presión diastólica, doctor. Ajá, la presión diastólica. ¿Cómo estaría? A ver, Pablo, ¿cómo estaría la presión diastólica del ventrículo derecho? Disminuida. Disminuida. ¿No? A ver qué dice Joaquín. Si el anillo se va dilatando, va llenándose más, ¿no? Quizás aumente. Cuando ya hay insuficiencia ventricular izquierda o derecha, la presión diastólica final del ventrículo, de los ventrículos comienza a aumentar, ¿no? Comienza a aumentar, por eso es que comienza ya a dilatarse, ¿no? Por esa sobrecarga sistólica, como decía en un inicio, hay hipertrofia y después se va dilatando, ¿no? Por eso viene acá la escala de cómo van pasando las cosas, ¿no? Pero en la estenosis apretada ahí el paciente puede comenzar a presentar ya una fragilidad, ¿no? Mareo, lipotimia o síncope, fatiga, ¿no? Cuando la estenosis ya es más grave, ya hay dolor precordial, ¿no? Angina de pecho. Y cuando ya hay dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Dilatación del ventrículo derecho, va a aumentar la presión diastólica final del ventrículo derecho, ¿no? Y eso va a hacer que la presión de la aurícula también aumente, de la aurícula derecha. Y mientras vaya avanzando esa insuficiencia cardíaca derecha, va avanzando, se va dilatando más el ventrículo y se dilata el anillo. Y finalmente, pues va a haber una insuficiencia tricuspidia, que es lo que se va a dar cuando la enfermedad es bien avanzada, ¿no? O sea, primero hay un aumento de la presión a nivel auricular derecho y eso va a producir en forma retrógrada aumento de las presiones venosas periféricas. Por eso que va a encontrar hepatomegalia, por eso que van a encontrar edema en miembros inferiores, ¿no? Van a encontrar cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho, ¿no? Ritmo de galope por la insuficiencia ventricular derecha. Entonces todos esos trastornos hemodinámicos nos llevan a toda esta sintomatología y signos, ¿no? Incurgitación yugular, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, ritmo de galope y la cardiomegalia, que la vamos a ver ecocardiográficamente o con la teleradiografía de corazón y grandes vasos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En general existen pocos o ningún síntoma, ¿no? Hay fatiga, dolor precordial, palpitaciones, desmayos, cansancio, debilidad, ¿no? El paciente se cansa con facilidad, puede haber dolor de pecho y puede haber desmayos, ¿no? Entonces, miren ustedes todo lo que puede producir esta estenosis valvular pulmonar. El examen físico, no vamos a encontrar pues una distensión de la vena yugular, ¿no? Hay una distensión de la vena yugular, hay cianosis periférica visible en las uñas, ¿no? Hay cianosis periférica visible en las uñas, ¿no? Hay una respiración rápida y dificultosa, hay ascitis cuando ya la enfermedad está bastante avanzada, edema de miembros inferiores, rostro, párpado y abdomen, ¿no? Entonces, la incurgitación yugular, ¿no? La cianosis, el dolor precordial, ¿no? La hepatomegalia, la ascitis y el edema, ¿no? Bien, todo una secuencia, ¿no? Toda una secuencia y como digo ustedes, lo pueden deducir de acuerdo pues a cómo va avanzando la enfermedad, ¿no?
el impulso ventricular derecho, a la palpación, impulso ventricular derecho y espacio. Miren ustedes cómo se palpa el impulso ventricular derecho. El borde paraesternal derecho a la altura de la apófisis sifoides, entre el sexto espacio intercostal o cuarto espacio intercostal y la apófisis sifoides. Entonces, con la base de la palma izquierda la presiona y con la derecha le dan una presión mayor, ¿no? Y ustedes van a sentir el impulso, ¿no? El impulso ventricular derecho en la base de la palma de la mano, ¿no? Es diferente a sentir el choque de punta que le dicen, ¿no? Cuando hay crecimiento ventricular izquierdo y que está por fuera de la línea media clavicular. Acá vamos a encontrar el impulso ventricular derecho en la línea paraesternal derecha, ¿no? Con un examen como el que está acá, como está en la imagen, ¿no? Entonces, después también van a ver la hepatomegalia, esta es la forma de palpar el hígado agrandado, ¿no? Debido a la hepatomegalia, ¿no? Debido a la hepatomegalia, acá tenemos un hígado normal y un hígado crecido, ¿no? ¿Y qué tipo de hepatomegalia puede presentarse acá, a ver, Pedro? ¿Qué tipo de hepatomegalia o cuáles serían las características de esa hepatomegalia? Pedro. A ver, Joaquín. Con aumento de la presión portal, venosa portal. No, yo me refiero a qué vas a encontrar tú cuando palpas el hígado. mm, Agrandamiento, ¿no? Del hígado y él puede referir dolor el paciente. Aparte del agrandamiento, ¿qué más? ¿Mm? ¿Cómo es cuando hay hepatomegalia? Eso lo hemos dicho también. A ver, Pablo, a ver, ¿cómo encontrarías, a ver? Un paciente con hepatomegalia en caso de insuficiencia cardíaca derecha. A ver, Renzo. Dolor en el hipocondrio derecho también. Es una hepatomegalia pues dolorosa. Hepatomegalia dolorosa y pulsátil pueden encontrar también. Si hay dilatación del anillo valvular tricuspideo, entonces, ¿qué va a haber? Regurgitación, ¿no es cierto? Hacia la aurícula derecha y esa regurgitación se transmite al hígado. Por eso que el hígado, en caso de ya en presencia de insuficiencia tricuspidia, ¿no? Secundaria a este problema valvular pulmonar, ¿no? Nos puede dar una hepatomegalia dolorosa y pulsátil, ¿no? Dolorosa por la cápsula de Gleason que se distiende, ¿no? Lo palpas y duele. Y pulsátil por la regurgitación tricuspidia que hay en una enfermedad ya avanzada, ¿no? Cuya presión se transmite hasta el hígado, produciendo pues el latido, ¿no? El latido hepático, ¿ya? Entonces, eso es lo que encontramos en un paciente ya comprometido de la válvula tricúspide, ¿no? ¿Y a qué se refiere el ritmo de galope? O sea, hay taquicardia. ¿Y a qué se refiere el ritmo de galope, Pedro? Joaquín, ¿a qué se Ya que refiere el ritmo? se puede escuchar el tercer y cuarto ruido, ¿no?
¿cierto? Tercer y ruido, sobre todo, ¿no? Tercer y cuarto ruido, ¿no? Ese es el, ese es el ritmo, pues, de galope que van a encontrar ustedes. Pues, y Pablo, ¿y por qué se oculta ese ritmo de galope? ¿Qué pasa con ese ventrículo derecho? Pablo, a ver, Renzo, Renzo, Por un llenado brusco del ventrículo insuficiente. hay un aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho, pues, ¿no? Por eso se va del ritmo ese de galope, porque hay una contracción más fuerte para vencer esa presión, y eso puede producir, pues, el tercer ruido que nosotros le llamamos, ¿no? Eh, tiene el primer y segundo tarac, tarac, pero ahí ya el tercer ruido ya es, ¿no? Viene el tarac, tac, tarac, tac, tarac, tac, tarac, tac, tarac, tac, entonces el tercer ruido. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ocultar, ¿no? Por eso hablan ahí de ritmo de galope. Además, puede el soplo sistólico por la estenosis a nivel del foco valvular pulmonar. Estos son los tipos de soplos que van a ocultar, miren. Expulsivos, o sea, soplos sistólicos. La vez pasada hemos visto los soplos diastólicos a nivel de la válvula mitral, tricúspide. Entonces, miren, tenemos acá el proto, cuando el soplo comienza, ¿no? Va en ascenso y en el primer tercio ya alcanza el máximo ruido, ¿no? El mesosistólico, cuando ya en la parte media alcanza el máximo ruido, y el telesistólico, cuando en la parte ya final alcanza pues el máximo ruido. No siempre es de tipo romboidal, ¿no? En este tipo de patologías, ¿no? Soplo sistólico. Entonces el soplo de estenosis pulmonar, ¿no? Va asociado pues a un segundo ruido desdoblado, ¿no? O sea, componente pulmonar suave por la estrechez, ¿no? Porque es una válvula rígida, ¿no? Entonces, y demora en cerrar, ¿no es cierto? Demora en cerrar. Entonces, va a haber un ruido, un chasquido protosistólico, ¿no? Un soplo creciente y decreciente mesosistólico, ¿no? Eso es en la estenosis valvular pulmonar. Entonces el epicentro en el foco pulmonar, o sea, la mayor ocultación en el foco pulmonar. Pablo, ¿dónde queda el foco pulmonar? Pablo, ¿dónde queda el foco pulmonar? Renzo, ¿dónde queda el foco pulmonar? En la línea paraesternal izquierda, ¿no? En el segundo espacio intercostal, segundo o tercero. Intercostal, ¿no es cierto? Según el paso intercostal, línea paraesternal izquierda. Entonces el foco pulmonar, timbre rudo, el timbre, ¿no? Es rudo. La irradiación se irradia al borde paraesternal izquierdo, no se irradia el cuello. ¿Por qué hace hincapié a que no se irradia el cuello? Porque cuando se irradia el cuello, nosotros probablemente tenemos una patología valvular aórtica, ¿no? Pero acá no, acá no se irradia el cuello ese soplo, ¿no? La intensidad, ¿no? Se palpa un frémito. Cuando ya palpa uno un frémito, el grado del soplo es mayor de 2, es de un grado 3, 4 de intensidad. Nosotros podemos palpar el frémito. El frémito es la turbulencia que produce esa estrechez, ¿no? Y lo que produce el soplo. Entonces, cuando es grado 3, grado 4, ya podemos palpar el frémito, ¿no? Entre el segundo y el tercer espacio intercostal izquierdo, ¿no? Entonces, es así como vamos a ocultar el soplo en la estenosis valvular pulmonar. Entonces un segundo ruido desdoblado con componente pulmonar suave, un chasquido protosistólico, ¿no? Un chasquido protosistólico y un soplo creciente y decreciente mesosistólico, ¿no?
¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Miren ustedes, acá D1, ¿no? La derivación de 1, la onda R alta, ¿no? Onda P, onda R alta, una S pequeña, ¿no? Onda R alta, ese es en D1. Y en ABL, vamos a ver ABL. En ABL también, ¿no? Tiene una micro Q, una R alta, una S pequeña, ¿no? Ese es lo normal. Pero ustedes miren ahora cómo está el electro acá, en D1, ¿no? Predomina la onda S, donde no lo es, no es normal, ¿no? No es normal, ¿no? Vamos a ver ABL. ABL igual, ¿no? Acá predomina la onda S, de lo cual ya nos está hablando de que hay probablemente una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Con patrón de sobrecarga, ¿no? Por la estenosis valvular que se presenta, ¿no? Ustedes ven acá también en B1. Miren B1 normal acá. Este es B1 normal, una R pequeña, una NDS más profunda, ¿no? R pequeña y S profunda en B1. Y ustedes van a ver en B4, que es la zona de transición, ¿no? B3, B4, ¿no? Hay tanto positivo como negativo en la zona de transición, ¿no? Pero acá la onda R se hace más alta, ¿no? Estos son también signos de hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga sistólica. Esto es en la estenosis valvular pulmonar severa, con hipertrofia del ventrículo derecho y patrón de sobrecarga, dada por las ondas R altas en B1, B2 y B3, ¿no? Con ondas T negativas, ¿no? Ondas T negativas en las regiones precordiales derechas, ¿no? En las regiones precordiales derechas, B1, B2, B3, hasta B4, ¿no? Entonces, así es el electrocardiograma que vamos a encontrar en caso de estenosis valvular pulmonar, ¿no? Este es útil para evaluar la severidad de la estenosis, ¿no? En las formas leves, cuando la presión sistólica del ventrículo derecho está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, el electrocardiograma puede ser normal, ¿no? En las moderadas ya el eje eléctrico se desvía a la derecha, ¿no? Y puede aparecer pues un patrón RSR', ¿no? Este patrón RSR' es un patrón de bloqueo de rama derecha. Vamos a verlo más adelante. Entonces, miren ustedes, ¿no? Todos los cambios que hay en caso de una estenosis valvular pulmonar, ¿no? Con compromiso del ventrículo derecho, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, sobrecarga, con patrón de sobrecarga, con las R altas en B1, B2, B3 y ondas T negativas en precordiales derechas, ¿no? Acá algo similar, ¿no? D1, miren la onda S profunda, en 1 y ABL, y acá en B1 predomina la onda R, ¿no? Predomina la onda R, con sobrecarga sistólica. Este es el patrón de RSR', ¿no? En B1, o sea, en la región precordial se ve. Este patrón RSR' es un patrón es un patrón de bloqueo de rama derecha. O sea, cuando ustedes quieran ver un bloqueo de rama derecha, entonces tienen que buscar esto. Tienen que buscar este tipo de morfología en la región precordial, ¿no? En B1, ¿no? Sobre todo en B1 van a ver una onda R pequeña, una onda S moderada y una onda S grande. R, S, R', que es lo que nos habla acá, ¿no? El patrón, ¿no? Acá en la moderada el eje eléctrico del QRS se desvía a la derecha y puede aparecer un patrón R, S, R', ¿no? En precordiales derechas, Entonces, eso, ¿no? Entonces vamos avanzando. Entonces no se olviden de esta imagen en precordial, en B1, vamos a buscar la onda R, S, R', que nos habla ya de un bloqueo de rama derecha que puede ser producido por la misma hipertrofia, por la misma dilatación del ventrículo derecho.
La teleradiografía, corazón y grandes vasos. Esto es lo que vamos a ver. Una dilatación postestenótica, ¿no? De la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar. Entonces, esta estrechez de la arteria pulmonar produce pues un chorro de alta presión, ¿no? Por la estrechez y la presión del ventrículo derecho que bota el chorro y choca contra la pared de la arteria pulmonar, ¿no? Choca contra la pared de la arteria pulmonar y la va dilatando. Y la va dilatando. Algo similar pasa en el caso de la estenosis valvular aórtica, que más adelante vamos a ver. Entonces, esta dilatación es por el chorro de presión que choca contra la pared de la arteria pulmonar, produciendo una dilatación postestenótica. Esta es una ventriculografía, ¿no? En oblicua izquierda. Ventriculografía se hace, este es el catéter pigtail que está en el ventrículo derecho, ¿no? Acá está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el tracto de salida, ¿no? El tracto de salida y la válvula pulmonar. Entonces miren ustedes cómo hasta el tracto de salida está bien, en la válvula pulmonar se estrecha y sale el chorro. Este es el chorro que les digo que choca con fuerza en la pared de la arteria pulmonar y la dilata. Y eso es lo que ustedes van a ver en esta radiografía. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a ver en esta radiografía. Entonces, por la estenosis valvular pulmonar. Luego de eso nosotros confirmamos ese diagnóstico con un estudio hemodinámico, ¿no? Un estudio de las presiones en las diferentes cavidades. ¿Qué presiones vamos a tomar en el estudio hemodinámico Renzo? ¿Qué presiones tomamos? Ahí está la imagen, ¿no? ¿Qué presiones tomamos para determinar el grado de estenosis pulmonar? Pablo, ¿qué presiones tomamos? Lado ventrículo derecho y la presión de la vena pulmonar. A ver, ¿qué dice Joaquín? La presión sistólica de la arteria pulmonar, y también vas a tomar la presión diastólica, bueno, también la sistólica del ventrículo derecho, ¿no? Lo que Pablo dijo, la vena, ¿no? Vena pulmonar. ¿Ya? Es la presión sistólica del ventrículo derecho y la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Y cómo deben ser esas presiones normalmente, Pedro? La presión sistólica de la arteria pulmonar de una media de 20. No, ¿cómo deben ser? Nada, acá no tiene que ver nada la media, estamos hablando de la presión sistólica. ¿Cómo deben ser las presiones en ambas cavidades? Aumentadas. No, normalmente. ¿Se refiere a números? ¿Ah? Igual. Dime si son diferentes. Estas presiones tienen que ser iguales, pues, ¿no es cierto? Tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá, o sea, tanto la presión sistólica del ventrículo derecho como la presión sistólica de la arteria pulmonar, normalmente sin patología, son iguales, ¿no es cierto? Si en la ventrículo derecho hay 30 de presión arterial sistólica, en la arteria pulmonar también tiene que haber 30 de presión arterial sistólica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y en el caso, pues, de la estenosis valvular pulmonar, vamos a encontrar una diferencia, ¿no es cierto? ¿No, Renzo? ¿Cómo serían las presiones en caso de una estenosis valvular pulmonar? Ya hemos visto que en las presiones normalmente es igual, tanto la presión pulmonar como de la arteria pulmonar como la presión sistólica del ventrículo derecho. En caso de esta patología, ¿cómo encontraríamos la presión? A ver. La del ventrículo derecho estaría aumentada y de la arteria pulmonar
podría mantenerse igual o disminuir. ¿Cierto? Así es como encontramos en cateterismo. Entonces acá vemos, ¿no? La presión sistólica de la arteria pulmonar normalmente está entre, como he dicho, en un promedio de 25, ¿no? No todos ponen iguales, siempre está entre un promedio de 25 y la diastólica de la arteria pulmonar entre 8 y 15, ¿no? Ese es lo normal, eso es lo normal. Pero acá nosotros entramos al ventrículo derecho, ¿no? Y descubrimos esta presión, ¿no? Descubrimos esta presión que está, vamos a ponerle que esté en 100 milímetros de mercurio. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ponerle que está en 100, ¿no? O sea, en 100 milímetros de mercurio, siendo lo normal un promedio de 25, ¿no? Y en la arteria pulmonar, que normalmente también 25, tenemos acá 5, 10, acá está en 20, 22. Entonces, ¿cuánto sería la gradiente? Pablo, ¿cuánto sería la gradiente? Si acá tenemos 100 y acá 22. ¿Cuánto sería la gradiente? Renzo. Renzo. 78. 38, ¿no es cierto? Es la gradiente que hay, la diferencia de presión que no debería haber en caso de estenosis valvular pulmonar. En ese caso sería una estenosis valvular severa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hallamos en, ¿cómo se llama? En los pacientes pues con estenosis valvular pulmonar. Entonces, bueno, el tratamiento ya, como eso lo vamos a ver en medicina 1, pero es lo que se hace es valvotomía, ¿no? Liberación quirúrgica de las adherencias, valvectomía con o sin parche transanular en caso pues de un ensanchamiento del anillo con parche salida de flujo sanguíneo y un reemplazo de la válvula pulmonar. Es raro ver esto, es raro ver la parte. El problema es cuando ya llegan a la insuficiencia ventricular derecha severa, ¿no? Donde ya el paciente se siente comprometido, inclusive puede llegar a la cactexia. Esto es lo que se hace ahora, ¿no? Como hay adherencia de los velos, hacemos algo similar como la valvuloplastía mitral o tricuspidia, ¿no? Trabajamos con un catéter, pasamos la aurícula derecha, pasamos la válvula tricúspide, llegamos al ventrículo derecho, subimos, pasamos la guía hasta la arteria pulmonar. Esto azulito es la guía. Luego de eso ya pasamos este balón, que es el balón de Inoue, pero para la válvula pulmonar. Tienen diferentes morfologías, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos cuando hay una estenosis valvular pulmonar que ya está comprometiendo el lado derecho del corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando en una tetralogía de Fallot hay estenosis pulmonar a nivel valvular, se puede hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Sin necesidad de abrir el pecho al paciente. Es así como lo vamos, esto lo hacemos un estudio en oblicuo izquierda, ¿no? Estudio hemodinámico antes de la valvuloplastía. En este paciente tenía un área valvular pulmonar de 0.9 centímetros cuadrados, con presión de arteria pulmonar de 30 y de ventrículo derecho 130. Imagínense, ¿no? Con una gradiente de 100 milímetros de mercurio. O sea, la diferencia de presiones sistólica era de 100 milímetros de mercurio, una estenosis valvular pulmonar de grado severo. Entonces, le hacemos la arteriografía pulmonar en oblicuo izquierda y hacemos todo esto, ¿no? Pasamos el balón, ¿no? Y lo insuflamos a nivel de la válvula pulmonar para poder separar esas adherencias que hay a nivel de esta válvula pulmonar, ¿no? Entonces,
la valvuloplastía pulmonar con balón, ¿no? En la arteria pulmonar, ¿no? Deja un área valvular de 2 puntos, o sea, estaba en 0.9 centímetros cuadrados y lo han llevado hasta 2.57 centímetros cuadrados, ¿no? Postdilatación con presión de arteria pulmonar de 35, miren que tenía de arteria pulmonar 30, mejoró el flujo, subió la presión, y de 55 en el ventrículo derecho, tenía 130 y quedó con 55, quedando con una gradiente mínima de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, miren todo lo que pasa cuando se realice el tratamiento, ¿no? Abriendo pues las válvulas, separando esos velos adheridos, ¿no? Ya mejora la presión a nivel de la arteria pulmonar, disminuye la presión en el ventrículo derecho y el paciente se va a sentir mejor, ¿no? Entonces, de ahí uno le hace el seguimiento. Tenemos acá la valvuloplastía pulmonar, ¿no? Es lo que hicieron ahí, ¿no? Esta era la diferencia al inicio, con presiones bien, esta es la curva de la arteria pulmonar, bien comprometida, ¿no? Y después, pues que le hacen la valvuloplastía, miren cómo la arteria pulmonar como le digo, vuelve otra vuelta a sus presiones, a una presión adecuada, y la diferencia entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho es mínima, ¿no? Es mínima la diferencia. Entonces la curva de presión del ventrículo derecho antes de la valvuloplastía y la curva de presión del ventrículo derecho después de la valvuloplastía, ¿no? O sea, uno va retirando, ¿no? El catéter lo va retirando y se va grabando las presiones pulmonares y ventriculares, ¿no? Y para poder hallar a la vez, ¿no? Las dos presiones y poder sacar la diferencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la estenosis valvular pulmonar? ¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, el otro día había mencionado que con una gradiente de 10 es grave, ¿no? Pero acá en la estenosis valvular pulmonar, ¿en qué caso ya es grave ya? ¿Con cuánto debe ser la gradiente más o menos? Tú ves que las gradientes acá, o sea, cuando hay gradiente de 10 es una estenosis valvular leve, ¿no? Cuando ya hay más de 50 milímetros de mercurio ya comienzan los problemas, ¿no? Ya comienzan los problemas, ¿no? Así es. El 10 es el paciente, como digo, ellos paran asintomáticos hasta que ya las presiones en el ventrículo derecho comienzan a ser mayores, ¿no? Comienzan a ser mayores. Tú ves en ese paciente que hemos mostrado, ¿no? La gradiente que hay es de 130 milímetros de mercurio. 130, ¿no? 130 milímetros de mercurio. Entonces es una gradiente severa, ¿no? Una gradiente severa, mira. La gradiente, ventrículo derecho 130 y una gradiente de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Estos pacientes, como yo, pueden estar asintomáticos, pero ya cuando comienza a fallar el ventrículo derecho, porque esa gradiente va aumentando en forma progresiva, conforme el ventrículo derecho se va comprometiendo, esa gradiente va aumentando, ¿no? Entonces, el tratamiento eh, lo hacemos cuando ya esas presiones van más de 50 milímetros de mercurio y hay ya compromiso, hay síntomas, hay sintomatología. Entonces,
Ese es lo que vemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿En la tarde tienen clases o no? ¿Aló? Hola, doctor. Tenemos clase, bueno, a qué hora más o menos? ¿De qué hora a qué hora? De 1 a 3 tenemos diagnóstico por imágenes y a las 8 tenemos teoría de semiología. De 3 y 8 están libres. Para de repente en la tardecita hacer la parte de insuficiencia valvular pulmonar, ¿ya? Ya, normal, doctor, Yo me avisa. les confirmo, ¿ya? Ya, doctor, no hay problema. ¿Ya? Entonces así vamos a quedar para ganar una práctica más, ¿ya? Ya, doctor, Así me avisa queda. cualquier cosa. Ya, listo. Estamos en contacto entonces. Ya, doctor, no hay problema. Cuídense. Hasta Vean. luego. Claro.